Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Empoderamiento Total. ¿Cómo están? Excelente inicio de semana, semana de fiestas patrias. Y hoy tenemos para ustedes un tema que aparte de interesante, definitivamente es muy sanador. ¿Qué tal nuestro tema de hoy, Sergio? Mira, un tema como siempre lo digo, todos nuestros temas son buenísimos, donde vamos a hablar acerca de la resiliencia, que para mí tiene que ver con esa parte de la tenacidad. No sé, justamente hoy tenemos al experto, tenemos a Manuel Salgado, donde justamente nos va a hablar acerca de esto, ver si realmente tiene que ver con tenacidad, justamente. Y pues bueno, pues qué mejor en una semana de festejo, en una semana donde vamos a estar en la pachanga, donde, bueno, pachanga encerrados, pero bueno, final de cuentas, vamos a estar por ahí festejando, siempre con las medidas adecuadas, no tener excesos, es algo muy importante. Digo, afortunadamente no tengo excesos. Bueno, sí, el exceso creo que el único exceso es el trabajo, y creo que muchos también así estamos, pero pues ahí en fuera, ya en cuestiones de otras cosas, pues no, somos totalmente sanos. Así es, pues vamos a ver qué tal con este tema, porque yo creo que mucha gente no tiene claro qué es la resiliencia y mucha gente incluso ni siquiera tiene bien definido el término. Entonces, hoy definitivamente vamos a resolver todas sus dudas. Ya saben, como cada programa, si tienes alguna pregunta que hacerle a nuestro experto, no dudes en anotarla aquí abajito, ¿vale? Entonces, empezamos. Así es, vámonos. Pues Pues, arrancamos el programa del así día es, de hoy. bienvenido, Manuel. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Excelente, Manuel, pues bienvenido a nuestro programa, bienvenido a tu programa, bienvenido al programa de todos, que es Empoderamiento Total, donde hoy justamente vamos a estar hablando acerca de este tema, que es acerca de la resiliencia. El tema es la resiliencia, la capacidad de florecer en la adversidad. Manuel, ¿qué es la resiliencia? Antes de entrar al aire, vamos a llamarle así, o bueno, ya estamos al aire, pero antes de presentarte, habíamos hablado, o más bien yo hablé, acerca de que la resiliencia tiene que ver con tenacidad, o es otra cosa. De hecho, tiene que ver con eso, pero es un término un poquito más amplio. De hecho, John Paul Sartre, que de hecho este término viene de una psicóloga francesa y lo sostiene la tesis, la sigue trabajando un psiquiatra psicólogo francés que se llama Boris Cyrulnik. Okay. Y ellos hablan de que lo importante no es lo que hagan con nosotros, sino lo que hacemos nosotros con lo que me hicieron a mí, Okay. o con lo que hicieron con nosotros. Boris Cyrulnik habla mucho acerca de la resiliencia con niños. Él escribe 2 libros, un libro que se llama Los patitos feos y Las almas heridas, y ahí vierte toda esta teoría de la resiliencia. Y básicamente la resiliencia es eso, la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse a las situaciones que se están viviendo. Eh, el término es nuevo, si tú quieres llamarlo así, el concepto es nuevo desde los años 60 a la actualidad, pero la resiliencia como tal, como forma de ser, es de toda la vida del ser humano y habla exactamente de la capacidad de regresar. Es como, el término es como rebotar, estoy regresando a la cancha una vez más después de haber salido de una manera muy fea. Eh, ah, el, es regresar después de una situación completa y absolutamente descorazonadora, ¿sabes? Eso es la resiliencia. Te digo, el término es un poquito más grande
que el echarle ganas, que el ser fuerte, sino es el de la capacidad de sobreponerse a esos momentos críticos y adaptarme a ellos en el camino, dándoles un significado nuevo, resignificando lo que estoy viviendo en cada momento de mi vida. Y ahí tengo un par de ejemplos que quiero compartir con ustedes. La verdad son bastante fuertes. El mismo Boris Cyrulnik, que es un ejemplo de resiliencia. Hay otro francés que se llama Tim Guénard, que escribió un libro. Él es una persona que a los 3 años su mamá lo amarra a un poste eléctrico en el medio del bosque y se va, lo deja. Y a los 5 años, papá lo golpea, le fractura la nariz en 6 partes, y va a una casa hogar, y toda su adolescencia vive en casas hogares, y lo único que lo sostiene vivo, si tú le quieres llamar así, son 3 cosas que él se promete a sí mismo. La primera, escaparse de ese lugar. La segunda, ser el líder de la pandilla en donde lo atraparon y lo metieron a ese lugar. Y tercero, matar a su papá. Entonces, todo el tiempo vive ese lugar. Las 2 primeras las cumple perfectamente, la tercera ya no, porque antes de llegar a cumplir esa tercera, se encuentra con personas que lo hacen apreciar la vida desde un lugar completamente distinto, y el día de hoy es un padre que tiene casi 50 años, con 4 hijos, esposa, y que tiene un centro de atención al sur de Francia para apoyar a niños o a seres humanos, personas con problemas psicoemocionales. Él no es ningún psicólogo ni nada de eso, pero él apoya a esas gentes, y en ese lugar a donde él vive con su familia, los apoya, los recibe y les da ese acompañamiento desde su total experiencia de vida, ¿no? De ser un niño abandonado, amarrado en medio del bosque en un poste de luz, a ser un hombre que hace la diferencia, hay un enorme camino. Y él escribe, el libro que él escribe se llama Más fuerte que el odio. Y él acepta, él dice, el camino fue muy largo, tuve que quedarme callado muchas cosas para poder escribir este libro, y una vez que pude comérmelas, una vez que pude apreciarlas, entendí que hay algo más fuerte que el odio. El odio me mantuvo vivo, el odio me mantuvo hasta cierto punto a salvo, pero llegó otra cosa que me permitió darle un giro a mi vida. Entonces, como seres humanos tenemos la capacidad de vivir y convivir con otros seres humanos, y eso no solamente es nato, o sea, no es algo con lo que nacemos. El mismo Boris Cyrulnik habla que esto se puede aprender y se puede enseñar. La resiliencia es una capacidad que se aprende, y hay muchísimos ejemplos. Y un ejemplo bien grande de resiliencia es el pueblo mexicano. Hemos vivido 3 terremotos de capacidades enormes, en el 56, en el 85 y en el 2017. Y en ese momento, a pesar de las situaciones, cada vez caía la Ciudad de México, y se volvía a levantar, y se vuelve a levantar. Eso es resiliencia, la capacidad de aprender de las situaciones que he vivido en mi vida y darles sentido y propósito, a usarlas para crear lo que sigue de mi vida después de haber vivido lo que viví. Eso es básicamente. Digamos que es un proceso de resignificación. No te escucho muy bien, perdón. ¿Podríamos decir que es un proceso de resignificación? Totalmente. Es un proceso de resignificación, es un proceso de sobrevivencia, y es un proceso de sentido de vida. Boris Cyrulnik nace en 1937, y él mismo es sobreviviente de los campos de concentración nazis, ¿sabes? Entonces, la tesis de Cyrulnik se adapta muy bien a la tesis de otro sobreviviente de los campos de concentración, que es Viktor Frankl, pero Viktor Frankl se apega más al sentido de vida. ¿Qué sentido le doy a mi vida después de haber vivido todo lo que viví? Y Boris Cyrulnik le dice, yo viví cosas feas, acepto que viví cosas terribles, que muchas veces mi odio o mis situaciones negativas me mantuvieron vivo, pero hoy puedo resignificar, darle sentido a mi vida, y puedo volver a empezar sin quedarme en el mismo lugar. Es como el sentirme con la capacidad de sobreponerme a la frustración que estoy viviendo
en el momento que sea, ¿no? Y fíjate, Sí, ahorita que comentas estos ejemplos y que hablas del tema que viene desde la infancia, lo empiezo a cuadrar con el tema de las heridas de la infancia y tiene como Totalmente. muchísimo que ver, ¿no? Tiene todo que ver el tema de la ciencia, pues con las heridas que vivimos desde incluso desde nuestra inconsciencia. Totalmente. Y sabes, el tema es hacerme consciente que yo vivo o viví o estuve viviendo en un estadio completo de odio, enojo, frustración, victimez, lo que sea que haya sido mi vida, resignificar eso y además usarlo para darle un sentido a mi vida completamente distinto al que yo venía viviendo, ¿sí? Entonces, Tim Gennard lo dice en su libro, en Más fuerte que el odio, que su odio fue lo que me lo mantuvo vivo como hasta los 17, 18, se mantuvo en silencio porque encontró a personas que lo llevaron a resignificar la vida y en lugar de odio le enseñaron amor, le enseñaron confianza, le enseñaron que podía rehacer su vida. Esto no es de la noche a la mañana, esto es importante porque muchas veces creemos que esto es una receta fast food, ¿no? De que hoy en esta nueva generación y hoy en la vida con estos medios electrónicos, todo lo queremos ya, para ayer, porque ahorita ya es tarde. Y Boris Cyrulnik dice que la resiliencia es un proceso que requerimos abordar y disfrutar, porque vamos a caer muchas veces y es como ir y venir, subir y bajar, y en ese proceso aprender que mi vida no es solamente lo terrible que viví. Eso terrible que viví me hace el ser humano que soy hoy, que puede tomar decisiones distintas a las que pude haber tomado antes. Entonces, resignifico, le doy sentido, pero sobre todas las cosas, conscientemente, vivo en el aquí y el ahora, sin dejar que ese pasado o esas heridas que me mantuvieron en ese lugar de dolor me sigan dirigiendo. La herida está ahí, eso es un hecho, no va a cambiar, la acepto, pero no dejo que la herida dirija mi vida. Uso la herida para emprender un proceso de sanación y volver a tener la oportunidad de ser padre, de volver a tener un empleo, porque la resiliencia no solamente son cuestiones de ida, también son cuestiones de pérdida de dinero, pérdida de una casa, pérdida de un hijo, de duelos, de pérdidas en la escuela, pérdida de un miembro del cuerpo, un brazo, una mano, un pie, y es sobreponerme entendiendo que eso es lo que yo tengo el día de hoy. Un ejemplo de resiliencia bastante fuerte y que es muy admirable es Stephen Hawking, el físico teórico que acaba de morir hace un par de años, que tiene esta enfermedad degenerativa y a pesar de eso siguió escribiendo libros científicos de alta calidad y no es que se haya sobrepuesto, se adaptó y le dio sentido a su vida desde el lugar en el que se encontraba. No está buscando algo diferente, no se pasó la vida entera buscando la manera de curarse, sabía que eso posiblemente nunca se iba a curar y se pasó la vida viviéndola con lo que él sabía que podía crear. Ese es el verdadero sentido de la resiliencia. El concepto es mi capacidad de sobreponerme a momentos críticos y adaptarme a esos momentos, pero también mi capacidad de vivir el resto de mi vida sin necesidad de querer regresar a la normalidad. Hoy en día esto se adapta mucho a lo que estamos viviendo con el coronavirus, en donde la vida tal y como la conocíamos, en cuanto comenzó este proceso de cuarentena, que ya no es cuarentena, ya es casi una añena, ya son más de 6 meses, la vida no va a volver a ser igual. Todo el mundo quiere volver a la normalidad, quiere volver a hacer lo mismo que hacía antes, pero este proceso requiere entender que no vamos a volver a lo mismo, que la vida como la conocíamos cambió, que vamos a requerir volver a entender la vida desde un lugar distinto, y eso sería resiliencia, si estamos dispuestos a entendernos en esta nueva, me caga la palabra, pero ni modo, perdón por el francés, no me gusta esa palabra, pero es la realidad, esta nueva normalidad requiere entenderse desde el ya no tengo lo que tenía antes de marzo, tengo lo que tengo el día de hoy,
Y a partir de este momento, ¿qué puedo hacer con esto que tengo? Claro. ¿Sí? Sin añorar el pasado para ver cuándo se vuelve a repetir en el futuro. Y esa es la resiliencia, porque estoy en esta adversidad, no tengo que esperarme a que pase todo esto para seguir viviendo. Esto forma parte de mi vida y yo elijo qué sentido darle. ¿Sí? Esa es la resiliencia. Entonces, está bien interesante porque nos apoya a ver qué otras personas están dispuestos a romper sus conversaciones, pero no solo conversaciones, sino también emociones, sentimientos. Y la palabra contraria se llama anomia o anomía. Anomía, que significa cero tolerancia a la frustración y que sigue dispuesto a hacer lo que sea necesario para volver a un lugar a donde sabe ya no puede volver. ¿Sí? No, y yo creo que también, Manuel, esto de verdad es importante entrenarlo desde pequeños, porque, por ejemplo, ¿Sí? simplemente desde un juego, un niño a lo mejor, no sé, por alguna situación, pierde y no sabe perder el niño. ¿Qué ocurre? Que cuando crece, se hace todo un lío porque Totalmente. no sabe perder, se frustra. Y al niño no se le está enseñando a esa parte de que, ¿sabes qué? Pues hay veces que vas a ganar, hay veces que vas a perder. Y pues bueno, nosotros los adultos sabemos que todo es neutro, ¿no? Así como nos han enseñado, pero para el niño no es así. O sea, para el niño sí es cosas buenas, cosas malas, pero creo que sí sería importante inculcar eso en los niños, enseñarles justamente esta parte. ¿Es correcto, Sí, Manuel? totalmente. Fíjate que algo que dice Boris Cyrulnik es enseñarle al niño que es capaz de tener todas esas emociones que como adultos mucho tiempo nos comimos. Claro. La envidia, el rencor, la frustración, el enojo. Y esto es educación emocional, Sergio. Esto no es algo nuevo, ¿sabes? La resiliencia es la capacidad de sobreponerme a algo que me sucede, pero para no tener que sobreponerme a eso, requiero vivir ese enojo, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy tonto que uso muchas veces es, ¿cuántas veces has escuchado a las abuelitas, o inclusive algunas mamás, o inclusive lo hemos dicho nosotros? Le compramos a nuestro hijo un paquete de galletas y le decimos, hijo, tienes que compartir. Te voy a comprar las galletas sí y solo si le compartes a tus hijos, ¿sabes? A tus primos o a tus amiguitos. Si no, no te la compro. Porque si no, es ser un niño malo. Y entonces el niño de su naturaleza, porque eso es naturaleza humana, no quiere compartir. Él quiere las galletas porque son mis galletas. Me las compraron a mí. Entonces llega el problema, porque cuando ya tiene sus galletas y se aparecen los demás niños así de putísima madre, ¿para qué llegaron estos niños? La mamá, el papá, el abuelo, quien sea, ándale niño, comparta, porque si no es usted un niño malo. ¿Sí? Y entonces el niño no lo dejamos vivir su egoísmo, no lo dejamos vivir esa capacidad de darse cuenta que si se traga todas las galletas seguro o va a vomitar, o se va a empachar, o le va a hacer daño, y en algún punto va a entender que lo puede hacer sin necesidad de que lo estés coaccionando, ¿sabes? Sin necesidad de que le estés diciendo eres un niño malo, o eso no se hace, eso no es adecuado. Cuando tú dejas, y te lo digo por experiencia propia, un día fuimos a ver a nuestros abuelos a la ciudad de San Luis Potosí, y había una zona de curvas bastante pronunciadas, y entonces nos compraron a todos cosas, y a mí me compraron un paquete de galletas, por eso te lo digo. Y yo dije, no, ni madres, yo no te doy, y me comí todas mis galletas. Y entonces en la zona de curvas, que me mareo, y pues, ¿qué crees que pasó con esas galletas? Pues bye. Todo el tiempo me las pasé vomitando, y eso en mí quedó claro que a la siguiente, no me tengo que comer galletas antes de subirnos al auto y comenzar a dar vueltas. 2, sería bueno haber compartido, no para que ellos vomitaran, sino para yo no vomitar. Y 3, aprendí de, si quieres tú, de mala manera, pero de una manera muy simple, a ser compartido. Y nadie me lo tuvo que decir, ¿sabes? Me dejaron, me permitieron y pagué el precio.
Pero a partir de ese lugar, a partir de ese momento, entendí que compartir era básico para no caer en un comportamiento de esa naturaleza, porque me hacía daño. Pero cuando yo le digo a un niño, comparte porque eres un niño malo, lo estoy rompiendo y no lo estoy dejando atravesar esa fase. Claro. Inclusive el de egoísmo, ¿no? Y eso que tú dices es perfecto, desde ahí le empiezas a enseñar educación básica emocional. Lo dejas vivir su egoísmo, su enojo, su frustración, su alegría, su tristeza, ¿sí? Muchas veces queremos buscar que los niños no estén tristes porque es un niño, ¿no? Pero déjalo vivir su tristeza, porque muchas veces lo necesita para recargar energía y entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo. La pérdida de una mascota, por ejemplo, la separación de padres, eh, cosas muy simples, pero que lo van a apoyar a entenderse, a atravesar esa situación que es adversa, adaptarse y comenzar a vivir una vida completamente distinta que cuando le dices, no, hijo, vente, lo sobornas para que no esté triste, lo sobornas para que no extrañe a papá, lo sobornas para que no se sienta feo que no están papá y mamá juntos. Y luego te preguntas por qué el niño no sabe hacer algo si no le das algo a cambio, porque no fuiste capaz de dejarlo vivir su proceso de duelo y entendimiento de que eso ya no podría ser. Separación de papá, pérdida de una mascota, el egoísmo puro de no querer compartir una cosa, que es sus juguetes inclusive. Y entonces ahí empiezas a enseñarle a los niños su capacidad de sobreponerse a situaciones adversas y también su capacidad de ser un ser humano emocionalmente estable. Esa es la importancia de la resiliencia, ¿no? Si yo como persona no tengo un proceso previo de inteligencia emocional, ¿cómo puedo trabajar la resiliencia? Mira, volvamos al ejemplo de Tim Gennard. Depende mucho de mi capacidad de sentir la emoción que estoy sintiendo. Imagínate un niño de 3 años que es amarrado a un poste porque su mamá no siente que es capaz o le tiene tanto miedo al papá que mejor prefiere dejar a su hijo abandonado en medio de un bosque e irse. La otra, recibir una golpiza por parte de su padre, ir a un hospital y pasar los primeros 10 años de su vida en casas de acomodo, en casas de huérfanos, cuando tenía un padre, pero que no podía estar con él porque el padre estaba tan emocionalmente inestable que lo iba a seguir golpeando. Pero encuentra en el camino una emoción. Yo sé que no es la mejor de las emociones, pero es la emoción que lo mantuvo vivo. Odio. Después se dio cuenta que eso le hacía más daño que beneficio, pero ya había vivido la emoción del odio y comenzó a vivir la emoción del perdón. Cuando encuentra a su padre al andar del tiempo, logra perdonarlo en su lecho de muerte por todo lo que le hizo, entendiendo que hay algo mucho más grande que el odio. Por eso su libro se llama Más grande que el odio. Y entonces es ahí a donde él decide escribir su experiencia en un libro. No es escritor, solamente narra su experiencia de vida y encuentra que el amor que él encontró en otras personas y él fue consciente de recibirlo, fue lo que lo hizo convertirse otra vez en ser humano, porque él no se sentía un ser humano. Había culpa, había enojo, había tristeza, había muchas cosas que a él lo habían mantenido vivo, pero que no le daban tranquilidad ni felicidad. Cuando cambió el odio por perdón y amor, hoy, en el proceso, después de 40 y tantos años, tiene esposa, 4 hijos, y está dispuesto a apoyar a gente que, como él, vivió momentos difíciles. Entonces, es una capacidad adaptativa, como bien lo dijiste tú, pero también es una capacidad de conciencia y en el momento en que nos encontremos, así nos encontremos en lo más oscuro de la vida, siempre hay un llamado de nuestro ser superior que dice, esto no es lo único que puedes vivir. Y cuando te hablo de tu ser superior, hablo del observador interno de cada ser humano, ¿sabes? Cada ser humano tenemos ese observador que te dice, güey, este no es el camino.
pero si esto te mantiene en vivo, va. Pero cuando llegue el momento, ahí hay otro camino y siempre te muestra otro camino. Siempre te muestra la oportunidad de ir hacia el otro sentido, ¿sabes? Hay otra mujer que escribe un libro que se llama Morir para ser yo, que se llama Anita Morgani, o Morjani, no me acuerdo bien la pronunciación, y ella habla en el libro eh, que lo que más tenía miedo en la vida era de la vida misma. Entonces, por eso tuvo que morir de cáncer, regresar literalmente de la muerte para poder empezar a vivir de una manera distinta. Obviamente son los pocos casos en donde tienes una segunda oportunidad y tú decides qué hacer con ella. Seguir viviendo con miedo, porque esa es la única manera que tienes de vivir, y eso se llama anomia, la otra parte de la palabra opuesta a la resiliencia, o sobreponerme a esta situación del miedo que viví eternamente durante todos los años de vida y decidir de una manera distinta. Y todo ser humano a lo largo de su vida, no una vez, muchas veces se enfrenta con esa decisión. ¿Quiero seguir viviendo igual que estoy viviendo el día de hoy o quiero vivir de una manera distinta? Esto no es una sola oportunidad. Siempre en la vida, aunque muchas veces hayas transformado su vida, yo te lo puedo decir de manera personal, esas decisiones de vivir de una manera distinta las he atravesado no una, varias veces a lo largo de mi vida. Estoy acá como un proceso, como un producto no terminado, no soy un producto terminado, soy un producto en proceso, sigo aprendiendo, sigo creyendo que hay más cosas que pueden llevarme a un lugar distinto y cada vez tomo una decisión. ¿Cómo quiero vivir? Creyendo que no tengo la capacidad de transformar el momento que estoy viviendo o atreviéndome a tomar la decisión y vivir el siguiente momento. Sí, porque definitivamente en la vida siempre vamos a generar situaciones adversas, o sea, aunque quisiéramos, ¿no? O sea, y aparte, lo que siempre he dicho, una vida perfecta, de verdad, qué aburrido sería. La verdad, qué aburrido sería. Aquí lo importante es ver cuál es el mensaje que hasta el mismo universo, la Tierra, Dios, no sé, en quien tú creas, porque todo es perfecto. A lo mejor en el momento no comprendemos, no entendemos el por qué nos estamos generando eso, como siempre lo hemos comentado en los talleres vivenciales, por ejemplo, pero siempre hay un porqué de las cosas. Y ahí es en donde entra esta capacidad, la capacidad de resiliencia, de que, ok, ya generé ya me corrieron de mi trabajo, ya reprobé un examen, ya me corrieron de mi casa, ya me divorcié, me dijeron que tengo tal enfermedad. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer con todo eso? Y creo que es importante el poder ser consciente de que existe la resiliencia para poderme, si tú quieres recuperarme, si tú quieres volver a resetear todo lo que es mi vida, porque repito, la vida no es perfecta y sí se requiere esta capacidad de recuperarte, de reponerte ante situaciones adversas. Totalmente. Mira, aquí el tema sigue siendo la capacidad de aprender a escuchar lo que está sucediendo en mi vida. Sí, decía Steve Jobs, la capacidad de unir los puntos y ver qué tanto eso me conviene o qué tanto no. Dice, unirlos hacia el pasado es simple, ¿no? Volteo a ver qué reacciones, qué decisiones tomé, hacia dónde me llevó cada una, y es por eso que estoy acá el día de hoy. Y ahí es a donde se encuentra el primer filtro. La gente que acepta que ha tomado las decisiones personalmente para llegar a donde se encuentra y que es 100% su responsabilidad estar ahí, ¿sí? Y en ese momento está listo para tomar la decisión de ir a un nuevo... No me gusta llamarle nivel porque esto no se trata de que soy mejor o peor, sino se trata de cambiar la dirección. Podríamos hablar de cambiar la dirección. Esta dirección que estoy tomando y que venía tomando hasta el día de hoy, lo único que me va a llevar es derechito a una pared y me voy a estrellar, ¿sí? Pero si yo elijo en este momento mover un poquito la dirección, por más pequeña que sea la decisión que estoy tomando, me da la oportunidad de llegar a donde quiero. Entonces ahí dice Steve Jobs,
estamos construyendo nuestro futuro y no es que tengamos una bola mágica, es que yo sé que la decisión que estoy tomando ahora me va a llevar a un punto. Cuando llegue a ese punto voy a tomar otra decisión y me va a llevar al siguiente y al siguiente y al siguiente. La vida no es perfecta porque me voy a equivocar, no siempre voy a acertar a que las decisiones que tomé son las más adecuadas, pero requiero ser capaz de aceptar que me equivoqué. Primer gran tema, aceptar que esa decisión no fue la mejor decisión y que dado mi grado de conciencia y dada la información con la que yo contaba en ese momento cuando tomé esa decisión, fue lo mejor que pude haber hecho. Y que cuando ya tengo la nueva información, cuando ya mi grado de conciencia es distinto, puedo tomar otra decisión, pero no para arreglar el pasado, sino para dar el nuevo paso, para ir hacia el nuevo lugar. Y puede que me equivoque o no, y eso no lo voy a saber hasta que no camine ese camino. Y el problema del día de hoy es que la gente tiene tanto miedo a cagarla, tanto miedo a equivocarse, tanto miedo a vivir, que mejor no tomo la decisión, sin darse cuenta que no tomar una decisión también es tomar una decisión. Porque no tomar una decisión me cierra todas las demás decisiones y ya no avanzo. Cuando tomo una decisión, obviamente se cerraron todas las demás posibilidades, pero tengo el sentido de aventura de mi vida. Si yo tomo esta decisión, estoy listo o no, no sé, para caminar este camino. Y requiero aprender durante el proceso de caminar este camino si fue lo mejor o no. Y me adapto. Y eso es resiliencia. Y llego al punto y digo, no, ¿sabes qué? Me equivoqué. Ok, vamos a reajustar el camino. Y tomo otra decisión. Nuevo momento, nueva oportunidad, nueva decisión, nueva creación. Cada momento que yo tomo una decisión, cada momento que estoy listo a romper mi miedo y mi sentido de frustración, porque muchas veces la mínima tolerancia a la frustración es lo que hace no tomar decisiones a los seres humanos. Entonces, cuando yo soy capaz de aceptar que las cosas no siempre van a salir como yo quiero, voy a vivir en paz con las decisiones que estoy tomando. Y cuando vivo en paz con la decisión que estoy tomando, entonces voy a disfrutar el camino y cuando llegue un punto en donde sé que me equivoqué, lo voy a aceptar más rápido, me voy a estar en paz con él, me voy a perdonar por esa decisión tomada y voy a dar el siguiente paso. Y eso es resiliencia, eso es sentido de vida, eso es readaptación a una nueva forma de vivir. Cada vez que yo tomo una decisión con algo que no conozco, es lo que más miedo me da. Pero si no la tomo, no voy a saber si soy capaz o no de acertar. Porque voy a seguir haciendo lo mismo que es conocido, que supuestamente ya lo manejo, pero que me va a llevar siempre al mismo lugar. Tomar otra vez una decisión por algo nuevo, por algo distinto. Y es el sentido de aventura del ser humano, la aventura de vivir, la aventura de caminar hacia las nuevas decisiones, la aventura de saber hacia dónde voy, la aventura de saber que me equivoqué, la aventura de saber que cometí un error garrafal, que me costó el trabajo, me costó la familia y que me puedo volver a levantar. Eso es resiliencia y valentía y capacidad de adaptación, pero sobre todas las cosas sentido de vida. Incluido todo. Oye, Manuel, este proceso de ser resiliente, ¿es 100% un proceso individual o me puedo apoyar en algún experto o yo como experto puedo apoyar a alguien a ser resiliente? Totalmente. Empezamos en 3 niveles. El primer nivel es 100% personal. Mi capacidad de empezarme a notar, y muchas veces ya tenemos eso. El segundo nivel es el social, la sociedad como tal. Hablamos de cómo se levantó México después de cada uno de los terremotos en el 56, 85 y 2017. Eso es social. Y nosotros, como los sanadores de nuestros tiempos, psicólogos, coaches, psiquiatras, etcétera, etcétera, podemos acompañar a la gente a que encuentre el camino para sobreponerse y adaptarse a los momentos que está viviendo.
pero para ello requerimos un total respeto por su propio proceso. Es como si fueran nuestros hijos, ¿sabes? Lo que decía Sergio hace un rato. ¿Cómo le puedes enseñar a los niños para que aprendan eso? Dejándolos vivir, pero mostrándole en dónde fue que él se puso en ese lugar. Hablando de los adultos. En los niños, llamándolos y conectándose con ellos y diciéndole, esto te sucedió no como un karma, te sucedió porque no escuchaste lo que yo te dije. Entonces date cuenta que cada decisión que tomes te va a dar un resultado. Igual con los adultos. Mostrarles las posibilidades y apoyarlos a aumentar su tolerancia a la frustración, que eso es lo que hacemos cuando estamos en los entrenamientos de vida, cuando vamos con un psicólogo, cuando estamos con un psiquiatra, cuando vamos a un acompañamiento, etcétera, etcétera. Inclusive cuando vamos a la iglesia, ¿sabes? Cuando vamos a un grupo de autoayuda, qué sé yo, Alcohólicos Anónimos, Dependientes Anónimos, etcétera, etcétera. Lo que estoy haciendo es acompañando a alguien a caminar su camino, porque yo no lo puedo dirigir, porque también estoy caminando mi camino, pero te puedo compartir mi experiencia, y mi experiencia es aprender a ser resiliente. ¿Cómo? Aceptando que la vida tiene un propósito y que yo soy el que le da ese propósito. No, no mi papá, no mi mamá, no el mundo, no el peje, no la cuarta transformación, no Trump, no, nada de eso, ¿no? Yo le doy sentido a mi vida y yo decido qué hacer y que soy responsable de esas decisiones que estoy tomando y acompaño a la gente. Como psicólogos, de hecho, ese es Boris Cyrulnik, que es psiquiatra, y él es el que enfoca todo esto a la parte clínica de acompañar a la gente a atravesar esos momentos críticos de su vida y sobreponerse a ellos. Usar lo que vivió para cambiar la dirección y encontrar un nuevo camino de vida. Porque podemos hacerlo, no dirigiéndolos, más bien acompañándolos, y que ellos son como estos juegos de rol que existen hoy en la computadora, que tú decides, tomas camino izquierdo, camino derecho, usas esta arma, usas esto, y cada decisión te va a dar un resultado. Y tú requieres hacerte responsable de esa decisión, y yo te acompaño como profesional, ya sea como coach, como psicólogo, como psiquiatra, como mi chamán, inclusive te acompaño, pero no te dirijo, porque cuando dirijo, le doy la pauta para que él tenga la posibilidad de zafarse y decir por tu culpa. O, si sale bien, no soy bueno y por eso no lo puedo repetir. Entonces, el acompañamiento es desde este lugar te dejo cometer tus propios errores, pero te muestro qué errores serían básicos si tú sigues haciendo lo que estás haciendo. Te advierto. Son como los warnings. Yo te acompaño. Yo traigo siempre les digo, es como meterse a un cuarto oscuro, sin luz, y yo traigo la lámpara. Entonces yo dirijo la lámpara hacia donde tú me digas, porque esta es tu habitación, esta es tu vida, y tú decides hacia dónde vas, y yo te acompaño. Y cuando yo veo algo que considero relevante, me detengo un poco y le pregunto a esa persona, ¿lo consideras relevante o no? Yo no te voy a dar una opinión, pero me detuve por algo. ¿Lo puedes ver o no? Si esa persona no lo ve, seguimos adelante. Porque el que creyó que era algo relevante fui yo, no él. Y el experto en su vida es él. Entonces yo solo lo acompaño para que él descubra con sus propios medios si elige tomar la decisión de ser resiliente o de regresar al mismo lugar para seguirse lamiendo las heridas. Pero sí los podemos acompañar. Ahora, la persona ideal para enseñarle a una persona, a otra, esta parte de resiliencia, yo debí haber tenido algún problema fuerte y después de ahí, pues como decimos, tenemos la congruencia de que, o sea, ¿cómo voy a enseñarle a alguien que yo no sé? ¿Cómo voy a decirle a una persona que baje de peso cuando yo no estoy subido de peso? Aquí lo ideal, Manuel, sería que la mejor persona es la que tuvo mejor resiliencia, o sea, la que haya tenido un problema fuertísimo y se recuperó. ¿Crees que esa persona sea la ideal para poderle enseñar a alguien cómo sobreponerse ante alguna situación? Mira, es como todo en la vida.
Posiblemente esa persona que tuvo un impacto, hablando de Tim Gennard, si él me platica su historia de que fue abandonado a los 3 años, amarrado a un árbol, un poste eléctrico, que pasó todo eso, obvio lo voy a escuchar y voy a ver qué tanto tiene, pero no lo hace la mejor persona para acompañar. Simplemente es una persona que tiene un mayor impacto y que me hace entrar en esta introspección para ver si yo tengo algo y cómo lo puedo usar. El impacto que él tiene es mucho mayor, pero una persona que a los, ponle, 3 años, papá le dio una nalgada y para él fue brutal y se tuvo que sobreponer a ese impacto, también te puede acompañar. Porque psicológicamente las dos personas, por más que haya sido, no te estoy diciendo que uno es, que son iguales, pero te estoy diciendo que el impacto psicológico tuvo el mismo impacto. Te puedo acompañar, porque para mí fue brutal que me dieran una nalgada a los 3 años, porque hice algo que consideraban indebido, y para él fue brutal que lo amarraran a un poste eléctrico y lo abandonaran en medio del bosque. Pero los dos tienen la misma capacidad, no es que sea uno mejor que el otro, pero obviamente, ¿cuál tiene mayor impacto? Aquel que se sobrepuso a la situación más compleja, pero los dos se pueden acompañar, ¿sabes? Entonces, el mensajero no tiene que ser, no es que no, todos los seres humanos quiero que veas, tenemos de alguna manera, o no, de alguna manera nos hemos sobrepuesto a algo en nuestras vidas que consideramos que fue terrible. Tal vez a una infancia de escasez económica, tal vez a que mis padres se separaron cuando yo tenía 9 años, tal vez a una situación de enojo y frustración que no pude manejar mucho tiempo y me estoy sobreponiendo. Y eso para mí significa, depende de cada persona. ¿Sí? Entonces el mensajero no tiene que ser un mensajero experto, pero sí requiere ser un mensajero que psicológicamente esté viviendo esa sensación de sobreponerse a algo que fue terrible durante su vida, ¿sabes? He escuchado a gente que sigue odiando a sus padres después de 40 años solo porque no le compraron una paleta, ¿sabes? Y no se puede sobreponer, porque no está listo para tomar la decisión de tomar una dirección diferente. Porque aún le saca jugo al hecho de que la paleta no lo deja ser la persona que él quiere o que ella quiere. Cuando un tipo como Gennard, que después de ser abandonado a los 3 años, amarrado a un poste, decide tener hijos y apoyar a los demás, es simplemente una decisión personal. Ahí la relevancia de la pregunta que me hacía hace un momento en qué niveles está la resiliencia, es personal, social y de acompañamiento. Entonces, el primer nivel es personal totalmente. Por más que yo pueda acompañar a alguien, si esa persona no está lista para decidir cambiar la dirección, no lo va a hacer. Y si alguien está listo y dispuesto, aunque no lo acompañe nadie, va a cambiar la dirección. Y solito va a encontrar el camino. Y solito se va a transformar. Y solito va a encontrar la felicidad. Solito va a encontrar la plenitud. Solito va a descubrir qué hacer. Y hasta puede ser que escriba un libro. Y nadie le dijo nada. Solo fue mi capacidad personal de dirigirme hacia el lugar que me hace sentir sano, sobrepuesto, y que me volvió a mi estabilidad psicológica natural. Sí, y hay quienes buscan la resiliencia es un proceso de sanación. Totalmente. Y si enseñamos desde pequeños a los niños a tener esta inteligencia emocional, aumenta la probabilidad de que sea un adulto resiliente. Totalmente, porque le estás enseñando estabilidad emocional, le estás enseñando que él va a pagar precios cuando no está dispuesto a vivir ciertas cosas. No es que lo vas a dejar tirado en el piso y ahí que se arregle, no, le estás dando la oportunidad de que lo viva en una infancia temprana con cosas muy pequeñas como unas galletas, pero sobre todas las cosas, estás ofreciéndole
un abanico de posibilidades. Tomar decisiones como qué zapatos ponerme hoy, y si se burlan, entonces decido no ponérmelos, ¿sale? Si tú dejas que un niño se vista por su propia voluntad, cuando lo ves vestido dices, wow, ¿qué pasó con este niño? Y normalmente lo llevamos a la burla. Pero si somos capaces de entender que eso es lo que él o ella eligieron, entonces les damos seguridad, les damos confianza y les damos una alta tolerancia a la frustración. Porque sus decisiones van a entender que van a tener consecuencias y que ellos van a poder elegir nuevamente cada vez si algo no les gusta. Y esa es la posibilidad que se abre para crear resiliencia, estabilidad emocional, pero sobre todas las cosas, capacidad de tolerancia a la frustración. Entonces, ¿qué tipo de seres humanos podemos comenzar a acompañar? Porque no vamos a dirigir, vamos a acompañar. También a los niños se les acompaña, no se les obliga. Y se les muestra, se les enseña, se les educa, ¿sí? Y los hacemos socios de nuestra propia capacidad de sobreponernos a situaciones complicadas. Sí, es un tema de verdad 100%, bueno, es súper interesante. Yo siempre he dicho que la resiliencia es un proceso 100% sanador y que mucha gente es resiliente y ni siquiera está consciente de ello. O sea, puede ser ¿No? incluso, como tú dices, ¿no? Acompañante porque tiene una buena salud emocional y no lo nota, ni siquiera lo sabe porque pues es parte de su proceso de vida. Desde pequeño tuvo este proceso de inteligencia emocional, simplemente así creció con este proceso de resiliencia, con esta capacidad de resiliencia. Entonces, ¿cómo poder también apoyar a mi contexto cercano, por ejemplo, a mis hijos, a mis papás, a mis hermanos? ¿Cómo los puedo apoyar? Ahí desde este lugar, yo creo que lo más importante es acompañarlos en su proceso. Todo es un proceso, acompañar a los niños en su frustración porque tal vez alguien se burló de ellos por haberse vestido de la manera en que se vistieron, acompañar a mis padres en su frustración porque nosotros como hijos no hacemos las cosas como a ellos les gustaría que las hiciéramos, acompañar a nuestra pareja en ese sentimiento del güey, es que tú no me haces caso, y mostrarles que no todo tiene que ser de cierta manera. Yo creo que esa es la parte más valiosa. Comunicación, entender mi papel dentro del proceso, porque muchas veces también yo necesito acompañamiento, porque no tengo todas las respuestas. Cuando soy verdaderamente valiente para aceptar, no sé, no puedo, en este momento me siento incapaz, abro la puerta desde la humildad para que los demás me escuchen. ¿Por qué? Porque estoy muy encabronado, porque lo que siento cuando suceden estas cosas son estas, y emocionalmente estoy viviendo mi emoción. No dejo que no me trago el enojo, no me trago la emoción y la vivo. No despotrico contra todo el mundo, pero vivo la emoción de enojo. Dame 10 minutos porque estoy sumamente enojado en este momento, aguántame. Cuando pasen estos 10 minutos platicamos. Y empiezas a tener salud emocional. Gestionas tus emociones, que ese es otro tema completamente distinto, viviendo las emociones. La manera de gestionar, no controlo emociones, gestiono emociones viviéndolas. El problema es que muchas veces nos da miedo vivir esas emociones. Me da miedo la ternura, me da miedo el enojo, me da miedo el amor, me da miedo las emociones. Entonces la manera de acompañarlos es acompañarme primero a mí y que, recuerda, la gente no hace lo que les pides que hagan, la gente hace lo que te ve hacer a ti. Entonces, si te ve a ti que te comes tus emociones, que no eres resiliente, que tienes poca tolerancia a la frustración, pues ¿de qué me estás hablando? No te voy a pelar. Pero si ven que tú comienzas a gestionar tus emociones, repones rápidamente de situaciones complejas, aprendes a hablar cuando la situación es incluso complicada y les das la confianza de que este hombre, este güey, como que está entendiendo algo y no sé qué es, quiero eso. Siempre la inspiración es el ejemplo. Es la manera más fácil de acompañar. No porque tengas una nueva técnica, que la puedes tener tú como psicóloga, tienes todas esas herramientas. Nosotros como coaches tenemos herramientas. Pero más allá de ello,
es nuestra capacidad de poder inspirar a los demás desde nuestro lugar de trabajo. ¿Cómo? Mostrando el trabajo interno y el proceso de resiliencia en mi propia vida. Y entonces llegará la gente y me dice, ¿cómo lo hiciste, no? Yo me sorprendía mucho porque yo no sabía qué pasaba cuando comencé mi proceso de entrenamiento en estos entrenamientos transformacionales. Y se me acercaban, y yo, ¿cómo le haces para tener esa relación? ¿Cómo le haces para que tus hijos estén contigo? Y yo, güey, no sé. Honestamente, no, para mí era como, güey, no sé, güey, o sea, pues, güey, fui, le dije a mi esposa, la cagué y me equivoqué, y hice esto y lo otro, hablé con mis hijos y en lugar de gritarles, hoy intento hablarles, y aún sigo en proceso, porque es difícil tener esa comunicación con mi esposa, por mi manera de ser, esa ya me la compré yo, ¿sabes? Es difícil no entrar en un periodo de enojo y así, a ver, hijo de... pinche chamaco, ¿no? Porque son mis hijos, pero forma parte del, a ver, escucha, respira. Ok, ¿qué quieres comunicar? No siempre lo logro, esa es la realidad, pero la gran mayoría de las veces implica comunicación y comenzar a ser tú la fuente. ¿Cómo? Atravesando esos momentos difíciles y dándoles cauce para que sean parte de recuperarme de ese lugar en donde estaba yo, adaptarme y darle sentido. Esa es la resiliencia. Perfecto. Y así los podemos apoyar. Muy bien. Súper. Pues mira, pues realmente muy, muy interesante este tema de la resiliencia, que ya prácticamente haciendo como un resumen así muy corto, pues es sobreponerse, recordando que siempre vamos a generar situaciones adversas en la vida, que no todo es perfecto, que vamos a encontrar por ahí situaciones pues incómodas. Hay un video de Odín Dupeirón donde dice que también requerimos espacio para las chingaderas. Es súper bueno esa filosofía. No quiere decir que voy a declarar que siempre voy a generar eso. Sin embargo, bueno, pues siempre hay que tener espacio para todo eso. Y si lo voy a generar, pues bueno, pues teniendo esta herramienta, porque es una herramienta, el tema de la resiliencia. Manuel, pues prácticamente nos quedan ya 7 minutos. Me gustaría que me comentaras, Manuel, en dónde estás, qué talleres son los que se vienen, en dónde te podemos encontrar, porque ahorita con el tema de la pandemia, de verdad, mucha gente quiere tomar talleres, quiere tomar miles de cosas, y no solamente virtual, sino también presencial, con todas las medidas adecuadas. Porque ya se dio cuenta que pues, por la pandemia pues se dispararon pues muchas cosas que tenían ahí guardadas, y pues qué mejor a través de un taller. Entonces, platícanos qué talleres son los que vas a impartir, en dónde, cuándo, etcétera. Sí, mira, tenemos un taller en puerta que se llama precisamente cierre de ciclos, cómo cerrar ciclos y hacer que todas esas cosas que traes arrastrando son lo que te impide dar el nuevo paso. También eso forma parte de la resiliencia, pero específicamente hablamos de duelos no vividos, de relaciones no cerradas, de dejar la escuela, de no terminar una tesis, de cosas tan simples, si tú le puedes llamar de esa manera, a situaciones más complejas. El taller de cierre de ciclos lo tenemos programado para el sábado y domingo 26 y 27 de septiembre, o sea, en 2 semanas. Lo tenemos en Elite, precisamente ahí tenemos el taller. En mi página de Facebook y en la página de Elite pueden ver los costos, la información. Mi página de Facebook me encuentras como Manuel Salgado Ponce. Ahí está tal cual, pones Manuel Salgado Ponce y ves mi cara. Ahí está mi página de Facebook. Ahí tenemos información de los talleres que van a venir en Elite. En la página de Elite también puedes encontrarlo. Mi número telefónico es el 5519 669217, y ahí me puedes encontrar también, pedir información y con gusto yo te apoyo. Tenemos este taller para septiembre, tenemos
Cada mes tenemos un par de talleres. Ahorita acabamos de comenzar un taller de prosperidad universal, lo empezamos hace 2 semanas. Otro taller de genograma. Acabamos de terminar un taller de enneagrama. Y ¿Qué esos es el son todos. genograma? Perdón, ¿qué es el genograma, Manuel? El genograma es, podemos decir que es un mapa de nuestro árbol familiar. Y a través de este mapa de nuestro árbol familiar, descubrir nuestras ideas y creencias que vienen desde nuestros ancestros hasta el día de hoy, que nos han mantenido con ciertas conversaciones que nos impiden seguir adelante. Cuando nosotros reconocemos un poquito de la historia familiar desde la teoría sistémica, no estamos hablando de constelaciones familiares, estamos hablando de la teoría sistémica, ponemos todas las piezas de la familia en su lugar, conocemos un poquito de la historia de la familia y sabemos por qué tenemos ciertas actitudes, ¿sí? Desde la chismosa de la familia, que es sumamente importante que esté ahí, porque sin ella no tendríamos toda la comunicación que requerimos, claro, hasta el alcohólico de la familia y saber cuáles son los patrones que siguen, y entonces darle a cada uno el lugar que les corresponde va a hacer que tu vida sea fantástica. El taller de genograma está diseñado para eso. De hecho, este jueves tenemos el módulo número 3, vamos en ese módulo. Y ahí en mi página, cada mes les ponemos los talleres que estamos trabajando. Trabajamos mucho con la parte sistémica. Mi esposa es consteladora, mi hijo es desarrollista humano. Entonces nos estamos multiplicando en varias cosas. Y ellos son los que trajeron toda la parte sistémica. De hecho, el taller lo da mi hijo. Yo estoy dando el taller de enneagrama y el taller de prosperidad universal, y tenemos el taller de cierre de ciclos a final de mes ahí en Elite. Entonces, con gusto, cualquier cosa, me encuentran en la página de Facebook y ahí estamos para seguir apoyando y seguir acompañando a la gente a encontrar pues su lugar y su dirección, si así lo eligen. No, y aparte es importante mencionar, digo, hay mucha gente que te conoce, pero la gente que no te conoce, también das el entrenamiento de máster, das el entrenamiento también de abundancia, das sexualidad. Bueno, realmente es una garantía el tenerte como entrenador impartiendo justamente todos esos talleres. Y de hecho ahorita, no sé si viste por ahí algunos saludos de que es que a mí me dio sexualidad, es que a mí... Entonces, pues, la verdad, de verdad es un gusto que estés en este programa, que estés compartiendo tus conocimientos. Espero que no sea la primera vez, Manuel, y que puedas seguir compartiendo tus conocimientos con toda la gente. Que repito, hay algunos que te conocen, como todos, y también hay gente que viceversa. Pero bueno, ya los que te conocieron el día de hoy, pues aquí está Manuel Salgado, donde nos dio hoy el tema de resiliencia. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias. De verdad, un tema súper interesante. Siempre es indispensable ser resilientes, aunque muchos no saben que lo son, otros tantos pues no saben cómo hacerlo, pero bueno, para eso el tema del día de hoy precisamente. Claro. Muchas gracias por aceptar la invitación y como dice Sergio, esperamos tenerte nuevamente pronto por acá. No, pues muchísimas gracias a ustedes, Pau, Sergio, por haberme invitado y con gusto al momento que ustedes elijan, yo con todo gusto los acompaño y pues hay muchísimos temas de los cuales podemos hablar y que van enfocados precisamente al desarrollo humano, al encontrar las capacidades de cada uno. Yo personalmente no me enfoco en lo que me hace falta, porque eso es trabajar desde la carencia. Más bien me enfoco en lo que sé que tengo y lo único que tengo que hacer es como desempolvarlo y ponerlo a trabajar, descubrir mis capacidades y ponerlas en práctica para ponerme a chambear en mi vida. Perfecto. Eso está aún mejor. Muy bien, pues. Sí, y desde ahí trabajo casi todo el tiempo. Perfecto. Pues muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias. Un abrazo, gracias, Manuel, muchas gracias. Gracias a ustedes, Bye. Gracias. Buenas noches. Pues listo, pues qué interesante tema, el tema de la resiliencia. De verdad es que un tema bastante interesante que siempre vamos a generar, repito, siempre vamos a generar, bueno, no siempre como ley, pero podemos llegar a generar situaciones adversas. ¿Y cómo nos vamos a recuperar? Teniendo esto de la resiliencia. ¿Cuántas personas
han tenido situaciones adversas muy fuertes que se han quedado en la calle y gracias a eso se repusieron y bueno, le dieron la vuelta a su historia y pues ahora son personas que son dignos de motivación, son personas que han escrito libros, son personas que se ponen como ejemplos, bueno, son muchísimos que puedo mencionar. Y pues bueno, pues hoy un programa bastante interesante como todos los lunes. Así es, y pareciera que la resiliencia es un tema actual, pero como bien nos dijo Manuel, es algo que ha estado con nosotros toda la vida. Entonces, pues tú no dudes que eres una persona resiliente, nada más busca la historia de todas esas, como dices, sabes que ya lograste pasar, que ya lograste superar, y entonces nótate como una persona resiliente y que sigue. Así es. Pues nos vamos. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, ya sabes, próximo lunes, 7 p.m., no te pierdas nuestro programa Empoderamiento Total. Bye.